Probablemente la traducción de la palabra guha es la que más confusión trajo a la historia de la filosofía. Guha, entre varios significados, es cavidad, caverna, cráneo, así que pensar dentro o afuera de la cavidad podría significar fuera de la cabeza o fuera del corazón o fuera de ambos. Como vimos anteriormente, el Kena Upanishad es quien se pregunta a dónde se producen los pensamientos. Kena refiere a por quién o por qué causa, y así vemos el primer verso. Enviado por quién la mente se posa en ciertos objetos, ordenado por quién el aliento activa el cuerpo. ¿Quién nos envía el discurso que decimos? ¿Quién en realidad dirige los oídos y los ojos? Para responder a esta pregunta, este Upanishad afirma que el conjunto llamado Antakarana es una entidad formada por una parte que produce pensamientos y un intelecto que toma decisiones o realiza acciones basándose en esos pensamientos. La mente, que es un ente que vive en la oscuridad, produce pensamientos basándose en información que recibe de tres fuentes. La primera es la información que le envían los sentidos a través de los orificios por donde pasan los nervios. Pero no toda la información de los sentidos es aceptada por la mente. La mente tiene unos receptores de información que se activan o desactivan dependiendo hacia dónde dirige la atención el intelecto. Así, cuando el intelecto se concentra en el sonido, puede que la mente no vea. Cuando se concentra en un texto, puede que la mente no escuche. La mente es influida también por los estados de ánimo de Chitta, el lugar donde residen las sensaciones y sentimientos que son afectados por los gunas. Y por último, la mente también está conectada a Ahamkara, nombre que podría ser traducido como yo y lo otro, y que nosotros conocemos como ego, lugar donde reside el carácter heredado. Finalmente, la mente crea un pensamiento confuso basado en la información de los sentidos, los sentimientos guardados en Chitta y el carácter del ego. Luego, el intelecto revisa esos pensamientos y evalúa qué acción tomar, si quedarse a dormir, si pasar por la orilla o si atacar a la serpiente. El Kena Upanishad afirma que el conjunto completo mente-intelecto, Antakarana, es considerado como un instrumento de conocimiento que carece de inteligencia propia y es nada más que un mecanismo del cuerpo humano. Los Vedas se refieren como guha al lugar donde la mente, a pesar de estar encerrada en completa oscuridad, cree que vive en un mundo iluminado. La prueba es que durante el sueño, la mente experimenta la luz sin ayuda de los ojos. Los objetos para conocer son captados a través de estos 5 sentidos. El mundo se experimenta a través de ellos y ellos son los intermediarios entre el conocedor y lo cognoscible. A la capacidad de entender los objetos se le denomina mente o manas. La atención del intelecto va hacia afuera a través de los Jnanendriya, receptores de los sentidos, y se adhiere a los objetos, memoriza y en ese momento y mediante esta acción aprende la forma del objeto en cuestión. Y esto se denomina vritti o perturbación del campo de la mente. La mente no posee inteligencia ni vida en sí mismo, y debido a ello sus transformaciones y manipulaciones también son sin vida. Así es como lo que vemos depende no solamente de la vista, sino también de la dirección en que se apunta la atención. La atención hace que recordemos una persona entre decenas de otras personas que el ojo ha visto. Un niño ve animales, el vendedor ve galletas. Un comprador de oro solo ve oro. El vendedor de estas joyas ve el anillo de bodas de su padre. Los sentidos son confiables, pero la mente distorsiona lo visto debido a la influencia de Chitta y el ego. Del mismo modo que un carro carece de inteligencia y es guiado por el conductor inteligente, debe haber un conductor que dirija al conjunto mente-intelecto que también carece de inteligencia, un conductor que se instale en él y lo utilice como su vehículo. Ya vimos en capítulos anteriores que cuando el carro tiene 7 caballos, se refiere a la luz solar que llega a nosotros a través de 7 colores. Este carro, que necesita conductor mente-intelecto, se representa con 5 caballos, que son los 5 receptores de los sentidos. La fuerza motriz que activa y desactiva los instrumentos internos, los sentidos de acción, los sentidos de conocimiento y los aires vitales, esa fuerza es una inteligencia suprema. Estos carros preparados para conducir 5 animales fueron construidos como ofrenda o reconocimiento a la inteligencia superior para que acceda a instalarse en ellos y a dirigir nuestros sentidos. Kena Upanishad afirma que dicha fuerza es algo diferente del instrumento, de modo que el conductor del conjunto de los sentidos no está en la mente. Este concepto es novedoso porque establece una relación con algo totalmente externo al observador, pero que tiene relación directa con la atención y el efecto. Como veremos próximamente en otro video, esta fuerza inteligente es representada por Krishna, avatar de Vishnu,
la fuerza que conserva lo creado, quien conduce el vehículo donde viaja Arjuna, un ser humano que tiene dudas. En el Ramayana, Dasharata, cuyo nombre se traduce como el cuerpo humano, que también significa 10 vehículos en referencia a los 5 sentidos y a los 5 receptores, tiene un hijo cuyo nombre es Rama, lo correcto, que es también avatar de Vishnu. El carruaje puede ser movido y ver el mundo que lo rodea, pero no puede ver al conductor porque los sentidos perciben solamente las propiedades de la materia. La mente no puede alcanzar el conocimiento de la inteligencia suprema que permea el universo. Entonces aquí donde surge la pregunta del Kena Upanishad. La mente, la respiración, el habla, la vista, el oído, etc. ¿llevan a cabo sus respectivas funciones por la ley de causa y efecto o actúan por el deseo de una fuerza consciente? Cuando el manas, a través de los sentidos, va hacia los objetos y los envuelve, ustedes tienen conocimiento de ellos. De modo que los 5 sentidos y la mente son instrumentos de cognición. ¿Cómo es que pueden llevar a cabo esta función inteligente, siendo que por sí mismos carecen de inteligencia? La respuesta es debido a la presencia del espíritu, al reflejo del fulgor de esta inteligencia superior sobre el antakarana, el instrumento dentro del cráneo. Decimos que el sol se vuelve visible mediante el reflejo en las gotas. Podemos afirmar que está en las gotas o también podemos afirmar que aparece en las gotas, pero su reflejo es la prueba de que está presente en este momento, que no está cubierto por las nubes. O dicho de otra manera, ver el reflejo en las gotas es prueba suficiente de que el sol está en la gota y en otro lugar simultáneamente. Así, para el Vedanta, la capacidad del ser humano para tener pensamientos abstractos, conceptuales, artísticos o espirituales que no están relacionados con la mente, el ego o la memoria, es prueba suficiente de la existencia de una inteligencia total que se refleja en nosotros. Este Upanishad afirma que el conocimiento debemos verlo como perteneciente a 2 clases, empírico y conceptual. El conocimiento empírico es el que se puede enseñar, describir y discutir. El conocimiento conceptual, axiomático, no puede describirse. En su lugar se aprenden o se realizan conceptos puros y abstractos en los que se menciona que la realidad más elevada es Brahman, y esta enseñanza es un legado que la mente no podrá entender, según dice este Upanishad en el verso 1.3. Ahí no se aplica el ojo, ni el discurso, ni la mente. No sabemos acerca de aquello, no lo comprendemos. ¿Cómo entonces podremos enseñarlo? Esto es algo, de hecho, distinto a lo conocido y está por encima de todo lo desconocido. Así, desde los antepasados, esta sabiduría nos ha sido transmitida. En los Vedas se describen también 2 tipos de intelectos o inteligencias. El intelecto inferior llamado Buddhi, encerrado en la caverna, y un intelecto superior llamado Viveka, ubicado encima de la coronilla, fuera de la caverna, y el cual, alcanzarlo, supone un gran esfuerzo, proceso que es llamado sadhana, purificación de la mente, y que termina finalmente en la liberación del individuo. Esta realidad o iluminación solamente puede ser alcanzada al salir de la cavidad, y este estado supremo se caracteriza por la brillante luz pura, Arya. Esta luz en un principio ciega al practicante, pero luego le permite alcanzar el conocimiento real. La luz pura fue simbolizada con una cruz que gira en sentido horario, que representa a Surya, el sol de la inteligencia superior. Cuando gira en sentido antihorario, representa la noche. Aquí es necesario hacer una aclaración. Las primeras traducciones occidentales de los Vedas fueron hechas en idioma alemán en el siglo XVIII. De allí que estos temas del conocimiento superior fueron analizados e incluidos por filósofos como Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer, Hegel, Jung y más tarde Martin Heidegger y otros. Los alemanes estaban convencidos de que la palabra Arya en los Vedas se refería a la raza blanca europea y se apropiaron del símbolo svástica que durante un siglo fue utilizado en un sentido auspicioso de prosperidad espiritual, hasta que en 1930 se utilizó para identificar a un partido político. Kena Upanishad afirma que lo observado por un intelecto inferior no tiene existencia real, sino que es una mezcla de realidad e irrealidad. Este defecto puede llegar a ser observado por la conciencia individual cuando la atención se dirige adecuadamente. La conciencia, cuando es capaz de observar al mundo y observarse a sí misma, comienza a descreer de lo visto y descubre que su estado real se encuentra fuera de lo observable, alcanzando así el conocimiento total llamado conciencia de lo absoluto. Los Vedas explican el mecanismo del proceso lógico que lleva a la conclusión de que el mundo observado es una ilusión.
Explican que todo lo observado por el observador es resultado de la separación mental del campo de la existencia en dos partes, lo observado y quien observa. Esto es lo que ve y entiende el estado llamado intelecto inferior. Para nuestro intelecto inferior podemos utilizar un ejemplo. Un teléfono sin conexión a internet puede ver el mundo y grabar sus sonidos. Pero si quiero grabar los cuadros del museo, debo ser yo el conductor de este vehículo y llevarlo hasta el museo y a través del teléfono registrar el paseo por el museo. Sin embargo, si yo logro conexión a internet, puedo conocer todos los museos del mundo sin tener que llevar el teléfono a ningún lugar. Dejando de buscar museo en lo externo y conectándome con la conexión interna, puedo encontrar el conocimiento de la totalidad de los museos. Toda discusión acerca de este mundo observado por el estado inferior es vana porque está lidiando con su propia sombra. Los Vedas nos enseñan que existe un estado superior de observación donde el observado y el observador pueden ser vistos como un conjunto y de esta manera mi conocimiento se expande a un campo inimaginable. Por ejemplo, observando la misma imagen puedo inferir la posición del Sol, su movimiento y su distancia. Observando un poco más, puedo también conocer la hora, la duración del día, las estaciones y los ciclos anuales. Puedo conectarme con mi capacidad para el pensamiento abstracto sin ningún teléfono. A esta conexión se refieren los Vedas cuando nos hablan de Atma y el reflejo de la totalidad en nosotros. Cuando nos hablan de la luz, cuando nos hablan de Brahman como el campo del conocimiento total. No te pierdas el capítulo final de esta serie el próximo domingo y deja tus comentarios aquí debajo de la pantalla sobre los temas que te interesa saber acerca de los Vedas. Y por supuesto, suscríbete para no perderte más videos sobre el Vedanta en español preparados especialmente sobre los temas que pediste.